Israel acaba de tomar una decisión que va a cambiar el Medio Oriente para siempre. En el sur del territorio libanés, ciudades enteras amanecieron vacías, puertas abiertas, autos abandonados, silencio donde ayer había vida. Las familias están abandonando todo en medio de la madrugada. Más de 800,000 personas huyeron en los últimos días. Las tropas israelíes están avanzando cada vez más mientras los bombardeos se intensifican. Hezbollah está siendo atacado en posiciones que hasta ahora consideraba intocables. Pero detrás de todo este movimiento, Israel está haciendo algo que pasó desapercibido para la mayoría de las personas. Algo que va mucho más allá de una operación militar común. Algo físico, concreto, visible en el mapa y que ningún país había hecho dentro del territorio de otro en pleno siglo XXI. Cuando entiendas qué es eso, vas a entender por qué, por primera vez, el fin de Hezbollah parece realmente posible. Pero para entender la magnitud de lo que Israel acaba de hacer, necesitas saber lo que pasó antes. Porque esta operación no empezó hace 2 días. Comenzó mucho antes. Después de una guerra brutal en 2024, Israel y Hezbollah firmaron un alto al fuego en noviembre de ese año. Hezbollah había sido devastado. Nasrallah, su líder histórico, estaba muerto. Gran parte del liderazgo militar del grupo había sido eliminado. El arsenal de misiles de precisión, construido a lo largo de décadas con dinero iraní, había sido destruido en gran parte. El gobierno del Líbano aprovechó el momento. Por primera vez en décadas comenzó a enviar al ejército al sur del país, la región que siempre ha sido territorio de Hezbollah. En enero de 2026, el gobierno del Líbano anunció con orgullo que había completado la primera fase del desarme de Hezbollah al sur del río Litani. Parecía que algo estaba cambiando. Hezbollah's stronghold until Israel's war on the group weakened it. Pero entonces, en marzo de 2026, sucedió algo que nadie esperaba. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue asesinado. En menos de 48 horas, Hezbollah abrió fuego contra Israel. Cohetes disparados hacia el norte de Israel. El grupo dijo que era por solidaridad con Irán. Pero el mensaje real era otro. Hezbollah aún estaba vivo, aún tenía dientes. Y no estaba dispuesto a quedarse callado. Ese ataque fue un error fatal. Y Hezbollah aún no sabe el precio que va a pagar por eso. Israel había esperado pacientemente. Tenía un plan. Y Hezbollah acaba de dar la justificación perfecta para ejecutarlo. Pero lo que Israel hizo a continuación no fue solo una represalia. Fue algo mucho más calculado y mucho más permanente. Netanyahu no tardó. En marzo de 2026, Israel lanzó una ofensiva aérea masiva y envió tropas al sur del Líbano. La misión declarada era simple: destruir las bases, los armamentos y las estructuras militares de Hezbollah, y garantizar que los cerca de 60,000 israelíes que habían huido del norte de Israel pudieran finalmente volver a casa. Pero estaba pasando algo más. Algo que Israel estaba construyendo en silencio mientras el mundo miraba las explosiones. Y es exactamente aquí donde la historia se vuelve diferente a todo lo que has visto antes. Piensa conmigo. ¿Cuál sería la única forma de garantizar que esto nunca volviera a suceder? Israel respondió a esa pregunta de una manera que ningún país había intentado antes. En los primeros días de la operación, además de atacar, comenzó a delimitar. Estableció una franja de tierra que se extiende hasta 10 kilómetros dentro del territorio libanés, además de la frontera internacional reconocida por el mundo. Y declaró por su cuenta, sin consultar a nadie, que ninguna fuerza de Hezbollah podría operar en esa área. Esa franja se hizo conocida como la línea amarilla. No fue negociada, no fue aprobada por nadie. No está en ningún acuerdo, en ningún tratado, en ningún documento oficial en el mundo. Israel simplemente la dibujó en el mapa y dijo: hasta aquí nos pertenece ahora. Quien cruce paga el precio. Hezbollah intentó ignorarla.
Y fue exactamente ahí donde empezó a sangrar de verdad. Cada vez que los combatientes del grupo intentan acercarse a esa línea, son atacados. Cada vez que los drones despegan desde esa franja, son interceptados, o los lanzadores son destruidos. Israel creó en la práctica un territorio bajo control militar israelí, dentro de un país soberano, sin declarar ocupación, sin pedir permiso, y sin dar ninguna señal de que piensa irse. Y con la operación Flechas de Fuego, Israel fue más allá. Las tropas cruzaron la propia línea amarilla y avanzaron aún más hacia el norte. La zona de evacuación, que inicialmente llegaba al río Litani, la frontera histórica reconocida desde 2006, fue empujada hacia el río Sarani, mucho más al norte, casi llegando al centro del Líbano. Israel está tomando territorio, a cámara lenta, de una forma que es muy difícil de revertir. Pero si crees que Hezbollah simplemente está mirando sin reaccionar, necesitas entender lo que aún queda de este grupo, porque la respuesta te va a sorprender. Hezbollah no está quieto, lejos de eso. El grupo todavía opera drones explosivos que logran penetrar algunas defensas israelíes. Todavía lanza cohetes contra comunidades en el norte de Israel. Todavía intenta emboscar a las tropas que avanzan por el sur del Líbano. Es una guerra desigual. Hezbollah no puede enfrentarse a Israel de frente, por eso apuesta al desgaste. Pero hay un problema serio con esa estrategia. Y no deja de crecer. Cada dron derribado revela una posición. Cada posición revelada se convierte en un objetivo. Cada lanzador destruido es un lanzador menos. Cada comandante eliminado. E Israel ha eliminado a más de 220 combatientes de Hezbollah, solo desde el alto al fuego acordado en abril de este año. Es un hueco en la estructura del grupo que tarda meses en ser llenado. Hezbollah está atrapado en un ciclo del que no puede salir. Cuanto más ataca, más se debilita. Nasrallah fue asesinado en septiembre de 2024. Después vinieron los líderes militares. Uno por uno, el jefe del Estado Mayor, el comandante del Frente Sur, el líder de la Fuerza Radwan, la unidad de élite de combate terrestre de Hezbollah, que planeaba un ataque al estilo del 7 de octubre en el norte de Israel. El arsenal de misiles de precisión fue destruido en gran parte. Lo que queda son cohetes menos precisos y drones suficientes para molestar, pero insuficientes para cambiar el rumbo de una guerra. Y tal vez la señal más clara de la situación del grupo sea esta. Hezbollah dice que no va a desarmarse mientras Israel mantenga tropas en suelo libanés. Pero Israel está ahí justamente porque Hezbollah no se desarmó. Es una trampa de la que el grupo no puede salir. Y mientras esa trampa se cierra, algo histórico está sucediendo en Estados Unidos. Israel y Líbano están sentados a la mesa de negociación por primera vez desde 1983, hace más de 40 años. Conversaciones directas mediadas por Estados Unidos con el objetivo de llegar a un acuerdo de paz. La cuarta ronda de negociaciones está programada para los días 2 y 3 de junio. El gobierno de Líbano, debilitado y presionado, quiere una salida. El nuevo presidente quiere recuperar la soberanía del país, incluso sobre Hezbollah. Y Estados Unidos está empujando a ambas partes hacia un acuerdo que, si se logra, exigiría el desarme definitivo del grupo. Israel lo sabe y está usando cada día de operación para llegar a esa mesa con la mayor ventaja posible. La línea amarilla no es solo una barrera militar, es una carta de negociación. Cuanto más territorio controle Israel cuando las conversaciones avancen, más difícil será para Hezbollah recuperar lo que perdió, ya sea dentro o fuera de una mesa de paz. Y si ese acuerdo llega, Hezbollah no solo pierde territorio, pierde la razón de existir en el sur del Líbano. Pierde su función histórica, pierde todo lo que construyó en 40 años. Lo que viene después aún es incierto. La guerra puede escalar. Las negociaciones pueden fracasar. Hezbollah puede sorprender con alguna capacidad que aún no ha mostrado. Pero una cosa está clara, el Hezbollah que existe hoy no es el mismo de hace 2 años.
perdió su liderazgo, su arsenal más sofisticado, su territorio de operación histórico y ahora enfrenta una línea en el mapa que Israel dibujó solo y que crece cada semana. Por primera vez en décadas, el grupo que juraba destruir a Israel está luchando por sobrevivir. Hezbolá puede seguir disparando, pero con cada día que pasa, el territorio que perdió se vuelve un poco más difícil de recuperar. Israel no esperó. No pidió permiso. No consultó a nadie. Simplemente actuó. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Hezbolá aceptará el desarme o luchará hasta el final? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando en Líbano, compártelo con alguien que también quiera saber la verdad detrás de las noticias. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Hasta la próxima.